Brevemente, para decir que, por supuesto, vamos a votar a favor de esta proposición de ley, pues por una razón de fondo que sigue siendo completamente actual. Y es que, pese a las propuestas que han hecho el Gobierno y el Grupo Popular para solucionar los problemas de lo que está en el fondo de toda esta cuestión, que son los abusos cometidos en materia de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales y negocios habituales, pues no se ha evolucionado a mejor en absoluto. Es decir, esto sigue siendo un problema social grave, es un problema que además está creando, con razón, un enorme malestar en la sociedad, pues por algo que todo el mundo hemos dicho mil veces y que no por repetirlo mil veces deja de ser actual, sino que, deja de ser tópico, sino que sigue siendo verdadero. Se trata de que en una sociedad que ha tenido que rascarse el bolsillo para rescatar a las entidades bancarias, las cajas de ahorro sobre todo, que se reunieron inflando la burbuja inmobiliaria, bueno, al final el resultado, lo que se le ofrece a la sociedad es que hemos rescatado a esos bancos, los hemos traspasado a otros, a veces a precios ridículos, de €1 simbólicos, pero usted se queda sin casa. Esto que se puede decir fácilmente, demagogia, demagogia. Bueno, cuando se dice tantas veces demagogia al día es porque francamente no hay nada más entre las neuronas y eso es un problema que el que lo hace se lo tiene que mirar. Es un problema real, es un problema cierto y además es un problema que tiene muchas soluciones. En esta Cámara hemos debatido y no hemos conseguido aprobar, debido a la oposición del Grupo Popular, pues en nuestro caso, la oferta que hicimos, o la propuesta que hicimos de la segunda oportunidad. Se han presentado cosas por Izquierda Plural, por el Grupo Socialista, por otros grupos, por otros partidos del Grupo Mixto. Y con todo nos encontramos con una pared que rechaza toda propuesta. Pero el problema sigue y no se resuelve. Y lo que no mejora empeora. Y por lo tanto, como no ha mejorado, y da igual maquillar las estadísticas, porque evidentemente tras una temporada de ejecuciones hipotecarias y desahucios, pues probablemente descenderán porque quedan menos ejecutables, ¿no? Pero esto no es la cuestión de fondo, no se ha resuelto. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que resolverlo. Y el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, que no es precisamente el Soviet de Petrogrado, ya dio las pistas sobre lo que había que hacer en la cuestión prejudicial que resolvió en el caso ACID, que fue planteado, como ustedes saben, por un juzgado de Barcelona. Bien, ¿qué relación tiene esto con la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista sobre las cláusulas suelo? Pues toda. Toda. De hecho, yo, que no soy jurista y, por lo tanto, voy a mantenerme en un perfil bajo respecto al comentario jurídico de la cuestión de fondo, creo incluso, y creo que es algo que tenemos que hablar los grupos parlamentarios que queremos solucionar esto, porque se aprovecho para decir, si ustedes se niegan una y otra vez, todas las veces que se traen en esta Cámara, soluciones jurídicas constitucionales para resolver de un modo positivo el problema generado por las deudas sobrevenidas debido a la crisis económica, digo que si ustedes se niegan, lo siento, la próxima mayoría que hay en esta Cámara lo tendrá que resolver, porque evidentemente no se puede tener permanentemente a la sociedad y a los ciudadanos de rehenes de políticas económicas que solo protegen intereses que no son intereses defendibles en una democracia, que se basa en la igualdad y no en la desigualdad por sistema. Como decía, en nuestra opinión, o la mía al menos, yo creo que la solución está en una transposición adecuada de la Directiva Europea 93/13, que es la que da base precisamente a la sentencia de una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia del caso ACID del 14 de marzo del año pasado, del 13. Básicamente, lo que esa sentencia dice, que creo que es muy ilustrativo de cuál es nuestro problema, y creo que también lo hemos tratado aquí, aunque, como decía antes, sin éxito político ni jurídico, es que el régimen procesal de ejecuciones hipotecarias que tenemos en España no presta las garantías adecuadas para que la legislación vigente se cumpla. Es decir, el procedimiento de ejecución hipotecaria lo que hace es dejar desprotegido al deudor a favor del acreedor en todos los casos y además hace incluso inviables, inejecutables, hace ineficientes, hace teóricos, virtuales, como ustedes quieran, los derechos que la propia legislación española vigente da a los consumidores a los que contratan un crédito o un préstamo. Esto es lo que pasa. Les voy a leer lo que dice exactamente en el punto 59 y los sucesivos esta sentencia porque creo que es muy ilustrativa. Dice: por consiguiente, procede declarar que un régimen procesal de este tipo, el de ejecución hipotecaria en España, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, o sea, el desahucio, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la directiva. Lo que nos está diciendo el Tribunal de Justicia Europeo es que la legislación, mejor dicho, el reglamento
Lo que se desarrolla a partir de la ley está anulando la propia eficacia de la ley, porque el proceso no permite a los deudores que van a ser, van a verse inmersos en una ejecución hipotecaria defenderse con eficacia de unas medidas en las que el acreedor tiene toda la ventaja. Y llegamos al problema nuclear que ocurre con los desahucios hipotecarios, con la legislación hipotecaria, con la política energética, de telecomunicaciones, con la propiedad intelectual, con la industrial y muchos otros campos. España sigue estando presa de un sistema de capitalismo de amiguetes. Se sigue haciendo una legislación que está para favorecer al que tiene posición dominante en un determinado sector económico, en este caso el hipotecario, en este caso el bancario, porque lo que existe es una mutua concesión de favores entre la esfera económica, financiera y la esfera política. Y, por lo tanto, aunque tenemos buenas leyes en algunos casos, esas leyes son ineficaces porque después, siguiendo la recomendación de Romanones, haga usted la ley y déjeme a mí el reglamento. Y el reglamento de ejecución hipotecaria hace ineficaces e ineficientes estas leyes y deja a los consumidores, a los ciudadanos con deudas sobrevenidas, en situación de absoluta indefensión. Y no se lo digo yo, que en mi opinión les puede parecer a ustedes una birria, se lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia clarísima, que además es de obligada observancia, de obligada ejecución por los juzgados en España. Por lo tanto, lo que tenemos es un vacío legal. Y por eso nuestro grupo va a votar a favor de la toma en consideración de la propuesta del Grupo Socialista y hará lo mismo con cualquier otra en este sentido para que de una santa vez se resuelva una cuestión que tiene solución. Se lo hemos dicho muchas veces, solamente ustedes se creen, porque además esto ya es una especie de pitorreo, que es una cuestión no legal, no jurídica, no de tomar las medidas legislativas adecuadas, sino de recomendaciones a gente que después hace evidentemente lo que le parece y que siempre es proteger su interés propio. Interés propio que puede ser legítimo, pero no es el interés de la sociedad democrática, porque el interés de la sociedad democrática es la igualdad de oportunidades y la igualdad jurídica. Y mantener cláusulas abusivas, señores, también lo que he oído antes del PNV, que haya cláusulas techo no hace buenas las cláusulas suelo. La cuestión está en que, como se dice en esta sentencia y en otras, en la directiva europea que le da base, cualquier cláusula particular que no sea negociada expresamente entre el que toma el préstamo y el prestamista es inválida porque es abusiva. Esta es la cuestión. Y, sin embargo, en España la sistemática del sistema de préstamos hipotecarios es esa, la que declara ilegal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al que toma el préstamo se le imponen cláusulas abusivas por parte del prestamista, que no están protegidas por la legislación, pero sí por la ejecución hipotecaria. Esta es la cuestión. Por lo tanto, es lo que tenemos que resolver. Volveremos a la carga las veces que haga falta. Nos parece que la mejor solución, desde luego, sería hacer una ley de segunda oportunidad. Pero, además, desde luego, urge una transposición completa de la directiva europea a la legislación española que impida el abuso permanente y continuado por la indefensión en el procedimiento de ejecución sin tutela judicial de los deudores que son ejecutados. Valga la redundancia. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Borriera.